Hola, boas tardes. Benvidos a esta xornada de hóquei aquí en Santiago de Compostela, no pabellón de Vite, correspondente coa quinta xornada da Liga Prata Nacional, que vai enfrentar o Hockey Club Raxoi contra o equipo madrileño Imán Serrouk Alcalá Hockey. E nada, xa están as xogadoras no campo, na pista. E nada, en uns minutiños reconectamos a locución para irvos narrando un poquinho o que vemos dende aquí arriba. Un saúdo a todas.
Pois aí estaba o canto das xogadoras tanto do Alcalá como do Raxoi, co seu grito de guerra e o saúdo final para empezar o partido. As locais, o Raxoi de branco, xogarán na parte dereita da pantalla para os que nos siguen polo canal de YouTube, e o Alcalá, o azul oscuro, na esquerda. Parece que o equipo titular do Raxoi vai ser Nayara Bamonde, Mili Carrera e as irmás Lara e Lucía Yáñez. É porteira, difícil de ver dende aquí, pero penso que é Noa Cotelo, penso que sí. E por parte do Alcalá, ahora mismo está en pista Gabi, tamén está Elaya Aro, tamén está Leire Ortiz, e salerá tamén con número 57 María Castelo. Baixo arcos, nos ferros, penso que, vamos a ver se vexo o número, pode que sexa hoxe Ana Sánchez. Sí, penso que vai ser Ana Sánchez a que vai ocupar a portería hoxe, de principio no Alcalá. Bueno, comentar un pouco, estes equipos pues son equipos que acaban de sí, Ana Sánchez, confirmado na portería do Alcalá. Bueno, árbitro deste encontro vai ser Elena González Lolo, da Federación Asturiana. Nada, posesión para Alcalá, que intentou tiro lonxano, recupera a Gabi, cuidado que se escapa, Nayara consigue roubar, e Lucía xira para empezar o xogo dende atrás. Ahora ten a bola Mili Carrera, empeza a haber movimentos para buscar o desmarque, Nayara pode coller de fondo, sí, a ver se consigue encarar, e falta, primeira falta. Bueno, este partido, un partido importante, son, como estaba dicindo, dous equipos, penso que de niveles moi parellos, veñen de xogar o ano pasado en Hockey Liga. Cuidado con un Lara, Lara que está buscou aí a media volta e o picadiña que non chegou. Ahora Emily que vai polo centro, entre todas que consigue o disparo, cuidado que queda a bola solta e Gabi recupera. Cuidado con contragolpe, moi rápida, ten moita potencia. Fica a bola para Nayara. Comeza a xogar de atrás, a presión é alta do Alcalá, cuidado que pode roubar, non, ben, zafada. E tira para o fondo para Nayara outra vez. Está acompañada, rouba a bola perfectamente Elaya. E a bola non fica en posesión longa de momento, un pouco tolemia, son equipos que se coñecen ben, levan enfrentándose bastante sanos. Normalmente os enfrentamentos soen caer do lado de Alcalá, ainda que son partidos moi reñidos, pero nos últimos anos a verdade que Alcalá estáse levando pues todos os puntos, incluso fai uns anos a Copa Princesa tamén na final enfrentónos a Alcalá e Raxoi, e tamén gañou un partido super igualado, gañou Alcalá. Veremos que pasa hoxe tamén parece que está moi de momento nestes primeiros 2 minutos de encontro, moi igualado, parece que Raxoi sí que está un poquito máis incisivo no ataque, cuidado con Lucía, quere empezar outra vez dende atrás, hai un poquinho de oco, pero oco, cuidado con Lucía, que como Laudrup é unha magistral nas asistencias. Mili vai intentar polo medio, Nayara agarra, consigue o disparo e ben colocada a porteira, collo rexeite, Elaya Aro, que busca ahora mismo xa en campo contrario a súa compañeira María Castelo. Cuidado que perigosa tamén María, vai detrás da portería, e Emily intercepta pero non consigue roubar, empeza detrás outra vez, rouba Lara, vai a toda velocidade, vai buscar un contra un, ben parada pola defensa do Alcalá.
Lucía intenta, non atopa ninguén. Tense que replegar o equipo de Santiago. Vai tirar o tiro, non, amaga detrás da portería. Están buscando desmarque. Moi perigosos tamén. Alcalá, asistencias moi boas, estiven vendo partidos anteriores. Non hai que deixarlles ningún oco. Mili Carrera para Lucía. Sigue o baile de desmarques, buscando espacios. Cuidado que pode a presión é moi boa. Tense que desfacer dela outra vez. Lucía recupera como unha exhalación. Cuidado. Xa están, pero cuidado que hai oco, que dá bola solta. Boa intervención da porteira, pero perde outra vez o Raxoi a bola. Moi tolo de momento o partido, non acaba de haber posesións moi claras. Os contragolpes tampouco son moi acertados, nin ningún dos dous equipos. Bola alta que vai ser saque para o Alcalá. É aí centrada e perigosa, pode haber algo e estar moi atentas as xogadoras. E vamos a ver que intentan. María retrasa para Gaby. Cuidado con os cambios de ritmo que consigue. ¡Vaya golazo de Gaby! Moi bo tanto de Gaby, que penso que é o cuarto deste ano, que chega nos primeiros minutos. Vamos a ver a repetición. Chega con moita vantaxe, crizouna, moi difícil. Chegou con moito oco, non perdonou. Pois Raxoi que ten que remar xa con gol en contra. Vamos a ver que tal. A primeira que tuvo o Alcalá foi para dentro e o Raxoi a ver que atopa. Bola alta ahora para favorece o Raxoi. Nayara está preto da portería, é unha especialista desa zona da cancha. A ver se chega a bola. Lucía amaga co pase, non. Mili Carrera atrás, empeza dende atrás, busca para Nayara, tense que retrasar. Moi boa presión do Alcalá, non deixa chocar. Que consigue un triple moi bo. ¡Upa! Combinación que buscaba Lucía con Lara, casi conecta. Podía ser un gol moi bonito con esa asistencia alta. Nayara tira dende fondo, intercepta Elaya, que empeza a xogada para Gaby, que vai como un torpedo pola banda dereita. Cuidado, dá a volta e volve todo atrás. Moi bo dribbling, enganou, ben colocada a porteira. Pase rápido para Nayara no fondo. Xa está replegado moi ben o Alcalá. Vai a tentar ahora Lara. Opa, falta. Segunda falta. Lanzouse literalmente contra a xogadora Mili. Ten espacio, vai tirar. Non hai nada. Continúa. A ver se baixan a bola, se consigue. Está protexendo o Alcalá. Para o Raxoi, cuidado. Se revira a volta. Lara buscou parou na copeito a porteira do Alcalá. Atención. Ben protexida. Parece que pode atopar un oco para atrás. Todo empeza de novo. Vai tirar por abaixo. Tiro duro por abaixo, pero fácil para a porteira.
Atención, que buscan recuperar arriba. Presión alta, o conteo de árbitro. Tienen que se facer a desfacer da bocha. Cuidado que pode roubar. Estar presionando moi incisivamente. O Alcalá non está cómodo Raxoi. Cuidado que atopa un oco. Ala por tirar. Paradón. Tira a bocajarro. Parou na manopla. Tira outra vez. Vai ser para Alcalá. Cuidado que ten carril. Para Nerea. Nerea intentaba centrar outra vez. Ese o teñen moi controlado. Se meteron un gol a semana pasada así, con ese teñen moi maquinizado ese movimento. Non se pode deixar. Vamos, Lucía vai intentar un arrastre e rouba rápido, contragolpe de novo. Consigue pasar, pase da morte, non intercepta ninguén ese pase, que ese paseo diante da portería do Raxoi. Volven a intentalo o Alcalá para atrás, cambia de ritmo, consigue de toque agarro mínimo Lucía e pitolle falta e tempo morto. Seguramente vai ser por parte do Raxoi. O seu adestrador, vamos a ver, non sei quen solicitou. Se adestradora do Alcalá. Pulga. No, foi Luis Aceituno. O primeiro tempo morto por parte do Raxoi. Necesita, está claro, necesita que o partido non se vaya. De momento as sensacións son boas, pero están por abaixo do marcador. O gol foi un despiste, bueno, unha xogada moi boa por parte do Alcalá. Están chegando, teñen moita chegada. Entón, a ver como fai, que busca Luis para encauzar este encontro. Por a súa parte o Alcalá, pois evidentemente vai buscar seguir arriba. Por ahora está moi replegado atrás. O seu xogo é recuperación e sair a contragolpe rápido. Está funcionando. E veremos como continúa este partido. Vamos a aproveitar para mirar a ver se hai participación aquí no chat. Sempre suele haber alguén de aquí, da familia de Raxoi. Vamos a ver si hai xente aquí comentando. Vale, gente de San Juan, saludos. Vale, piden xente. Vale, sí, efectivamente. Vamos a cambiar el castellano un poquito también para que todo el mundo... ¡Otro gol! María Castelo. Vamos a la repetición. ¡Wow! Había mucho hueco, le pegó duro y para adentro. Pues 2-0. 2-0 estamos ahí. Vamos a ver, Mili Carrera. ¡Oh! Roba Gaby, cuidado que es muy peligrosa. ¡Para! Podía venir el tercero. Cuidado, ahora hay un contragolpe. Puede encarar. Se consigue. Parada. Atención que roba Cami. Vamos a ver. Lucía. Para Cami. Lucía para Cami, vuelve a retrasar para Lara. Cuidado que está presionada por Gaby. Presión alta del Alcalá que consigue robar. María Castelo se dirige. Cuidado que está buscando el desmarque ya. Nerea Sánchez. Para Gaby atrás en la esquina. Vaya pegada. Justo después del... No fue nada, dice el árbitro. Justo después del tiempo muerto, pues le cundió más para Alcalá, que metió el segundo. Vamos a ver. Lucía temporiza el juego en la banda izquierda. Para Lara.
Cambia, dribla, consigue meter en el medio. Gaby desvió y pasó por delante de la portería del Alcalá. Muy atenta Gaby ahí. Está Celia Santos, se vuelve a caer detrás de la portería, la árbitro no dice nada, no hay contragolpe claro, por lo tanto retrasa atrás para Lucía, que empieza desde atrás. Defensa muy arriba, Mili lo intenta, no consigue colar la bola y ya sube. Está Ciela, cuidado que se confunde en el pase atrás, igual se acaba, no consigue pasar a tiempo, efectivamente, pierde la bola. Mili Carrera va a sacar desde la esquina. Hubo muchos cambios, ahora mismo está en... Bueno, el Rajoy tiene a Cami como en lugar de a Nayara, pero sí que el Alcalá ha cambiado a muchas jugadoras. Está ahora, vamos a ver si consigo ver las dorsales, no conozco bien las caras. Sigue Nerea Sánchez, está Celia, tira desde el fondo. Luchan en la esquina, Lucía, falta. Sí que está siendo intenso la defensa y van cayendo faltas para las visitantes. Esta es la tercera. No sube al marcador. Lucía detrás de la portería. Toqueteando. Consigue. ¡Opa! No se entendieron. Cuidado que sube el contra con mucha velocidad. Las consiguen parar. Era Celia, que sigue por detrás de la portería. Roba Mili. Se zafa. Lucía 3 para 3. Muy bien cerrada la defensa. No consiguió. Se disculpa Lucía. Para Cami a la derecha. Muy bien esos sticks de la defensa. No consiguen sacarla claramente. Cami recupera. Cuidado que tiene hueco. Puede tirar. Parada. Mili para la derecha. Sigue la alusión ahora mismo de Rajoy. Un bloqueo ahí. Se cayó Cami. Ya se levanta rápido. Vamos a ver. Tira desde el centro. Muy bien. Era muy fácil para la portera. Lo despejó con el puño. Carlota Antúnez. Intentó hacer un toquecito. No consiguió. Robó el Rajoy de nuevo. 0-2 en el marcador. Ha pasado otra falta. Han pitado. Pero no detiene el encuentro. Cami. Para su compatriota Mili Carrera. Las dos jugadoras argentinas del Rajoy. ¡Opa! ¡Qué bien! Cuidado que queda suelta todavía. No es bullying. Sigue la bola suelta. Sigue Mili. ¡No! ¡Qué intervenciones de la portera! ¡Qué bien! Ana Sánchez, cuidado, otro tiro. Impacta contra espinillera de una defensora del Alcalá. La saca por el centro. Me cambio otra vez. Cuidado con el Rajoy. Está muy intenso ahora mismo. Para Lara para Mili. Otra vez la portera. Muy bien colocada. No hay manera. Vamos a ver ahora a Lara. Lo intenta otra vez. Cuidado que hay robo. No consigue interceptar. Marina Monge, que está en la cancha, no ha salido de titular. Marina está ahora mismo de pichichi, ahora mismo en la liga. Con debutante, ¡escupa! Otro con mucha claridad. No consigue entre contra los hierros de la portería del Alcalá.
Sufriendo ahora un poco el Alcalá con esta rotación. Mili ahora por izquierda. Tiene cancha, tira. Bien, parada por el Alcalá de nuevo. Pide calma. Estaba el mismo muy loco, hacen el cambio también, sale el Aya. Quien recibe la bocha ahora mismo por el centro. Amaga el disparo. Empieza los movimientos en el ataque. Y roba rápido el Rajoy. Volvió Nayara también a la pista. En sustitución de Lara, que creo que pidió el cambio. Estaba haciendo un trabajo muy fuerte Lara y tocaba ya el descanso. Cuidado que roba Mili. Se ayuda con el patín para sacarla. Bien defendida. Y ahora el Alcalá recupera. Atraviesan ya la línea de centro. Cuidado con esta jugadora Marina. Súper peligrosa. Vamos a ver qué inventa el Alcalá por ese lado. La persigue Mili, casi roba. Se zafa bien. Cuidado que roba Cami de nuevo. Mili se da la vuelta, la empuja. ¡Oh, no! ¡Qué pase! No consiguen llegar. Falta de Mili. Falta de Mili. La primera del Rajoy. No, la segunda del Rajoy. Yo creo que faltaba una más para el Alcalá. Creo que lo está reclamando ahora la árbitro. Sí, bueno, vemos la repetición. Hay contacto. Y la árbitro consideró que era suficiente como para pitar la falta. ...0-2... El Alcalá se está llevando otra vez ya casi podemos decir derbi, porque desde luego yo creo que la gente en la grada lo vive así. Los enfrentamientos de Alcalá-Rajoy siempre muy eléctricos. Tiene la suerte el Rajoy, yo creo, este año que no está Cris Santoquirico, que era mortífera en los encuentros contra Rajoy, yo creo. Que este año creo que se quedó en Liga OK Liga Iberdrola, en el Rozas, creo. Tendré que mirar, pero creo que sí. Vale, también veo que nos escuchan desde Cataluña. Un saludo también para allá. Se reanuda el encuentro, pase impreciso en el saque, pero no hay problema, consigue sacar la bola. Cuidado que dribla y llegaba, Lucía, ahora el contragolpe. Gira para Lara, que ya está otra vez en pista. Cuidado que Lara busca. Se cierran súper bien las jugadoras del Alcalá. Bola atrás para Nerea Sánchez. La intenta colar al centro, no lo consigue, pero sigue la bola para el Aya. El Aya retrasa para Carlota. Carlota va a tirar. Bien para Noa Cotelo, creo que es la portera hoy del Rajoy. No, cuidado que puede haber tiro. Qué bien ese arrastre con la mirada al otro lado para engañar a la portera, pero no iba entre los tres hierros. Va a ser bullying. A ver quién se lleva este duelo en este bullying. El lado derecho se lo lleva el Alcalá, que retrasa. Para María Castelo, María con el Aya, otra vez
María por detrás de la portería. La intenta cortar Lara. No lo consigue. Uy, cuidado que roba Lucía. Se enganchó un poco el stick atrás y perdió unos segunditos, unas milésimas. A ver si pueden tirar. No consigue. Bien cerrada la defensa del Alcalá. Tiene que empezar desde atrás el Rajoy. Sonaban los bombos de guerra cuando robó esa bola Lucía, que no fue nada al final. Marina Monge. Con calma. No tienen prisa ahora mismo. Con este marcador está perfecto para ellas. Con este rival tan igualado. Ahora es el Rajoy quien intenta otra vez hacer presión alta para robar ahí. Cuidado con estos huecos tan grandes que se dejan. Y agarrón. Falta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal sacada esa falta! Que se queda sola delante de la portería. Consigue que mete el stick a última hora. Nayara por la izquierda, acompañada por 3 jugadoras del Alcalá. A ver si consigue. No, roba. El Aya que sale a la contra y la para atrás. Para María Castelo. No quieren perder la bola tan rápido. Ahora el Alcalá sabe que el tiempo va a su favor. Para Carlota a la derecha. Caracol. ¡Uf! Lo consiguió meter. Consiguió meter el pase y tocó Marina Monge, que casi la cuela otra vez por la escuadra, ¿eh? Desde aquí se veía el ángulo perfecto para entrar. Atención que vuelve otra vez a encontrar hueco. Va al fondo para Marina otra vez. Ahora María Castelo. Va a tirar desde lejos. Al guante de Noa Cotelo. Mili recupera. Cambia de lado, por detrás de la portería, intenta pasar apoyada a la valla, no lo consigue. Se la lleva Marina Monge, que sin prisa, pero es peligroso igual el ataque de Alcalá. Recorre toda la pista para llegar el pase a la esquina a Marina, que cuidado que podría tirar. ¡Epa! ¡Ostras! Bueno, no fue nada, dice una poco zancadilla. Bueno, estaba detrás, difícil de ver. Queda la bola en este disparo lejano para Mili. Hace instrucciones, aprovecha Luis para dar instrucciones a las jugadoras en esta jugada. Quedan 5 minutos 30 segundos. Intentó el arrastre Mili, no lo consiguió. Y empieza el ataque otra vez desde el lado derecho. Marina Castelo. Consiguen entrar tras la portería. Y agarró a la jugadora local. Marina Castelo. Y ahora el tiempo muerto. Vemos quién lo ha pedido. Otra vez Luis Aceituno pide otra vez. No está yendo bien el partido para el Rajoy. La verdad es que ahora mismo estaban muy presionadas. Estaban muy presionadas las jugadoras. Esta gestión del tiempo que estaba haciendo el Alcalá estaba funcionando muy bien. A pesar de que daba tiempo a colocarse al Rajoy. Pues se colaban tras la portería rápido, encontraban ahí cambios peligrosos, conseguían conectar pases delante de la portería. Claro, Rajoy tiene que buscar otra cosa porque no está funcionando. Sí que es verdad que hubo oportunidades, hubo ahí algunos contragolpes también, buenas jugadas de Rajoy, pero ya no es el dominio que vimos al principio del partido, que parecía que efectivamente iban a llevar la batuta de este encuentro. Eso cambió todo con el primer gol y ahora ya con el segundo pues algo ha pasado. Puede ser desmoralización, no lo sé. El Alcalá está ahora mismo controlando y con serias posibilidades de seguir metiendo goles.
Vamos a ver el nuevo esquema que plantean los técnicos Pulga y Luis Aceituno. Mili Carrera empieza desde atrás. Le sale a su paso Marina Monge. Lucía busca el pase al centro. Cuidado que se queda la bola muerta. Y se la lleva Elaya. Contra la valla. Va a ser Mili quien la recoja. Cuidado que se quiere salir. Va a ser un... No. Muy bien defendida. No consigue ganar metros con claridad. Lucía levanta la cabeza. No ve nada. Se gira para atrás para Nayara. Nayara recoge la bola. Mili va a intentarlo desde atrás con un poco de carrerilla. No. Tiene el muro de Alcalá. Dos jugadoras le hacen el paso. Intentó Lara agarrar detrás de la portería. No lo consiguió. Se le escapó. Ahora Elaya se marchaba con velocidad. Aprovechan para hacer el cambio. Acaba de entrar Leire Ortiz, que recibió justo la bola recién salida del banquillo. Ahora tiro. ¡Oh! Se pasó la bola otra vez por delante de la portería del Rajoy. Cuidado que puede llegar el tercero. Este estuvo muy cerca. Contra la valla para Elaya. Tira desde lejos. ¡Ostras! Que ese desvío iba muy bueno. No lo consiguió entrar. Luchan en la valla. Dos jugadoras del Rajoy consiguen con la presión sacar la bola. Ya está el equipo azul todo en su campo defendiendo. Dos jugadoras más arriba. Tiran desde el centro. Oye, se coló la bola. Cuidado con Nayara al pecho de la portera. Cuidado que sigue la bola ahí. Peligro. No, Gaby se la llevas. Cuidado que va todo un torpedo. Toda velocidad Gaby por la derecha. Intenta buscar el centro. No lo consigue. Y roba el Rajoy. Empieza la jugada Rajoy. Es Lara por la derecha. Cambia de ritmo. Gira al centro. Había disposición de disparo buena del portero. Y cuidado que vuelve otra vez el ataque del Alcalá. No hay descanso. Cuidado que encuentra el centro. No había portería todavía. Ahora María Castelo. Otra vez para la derecha. Vuelve al centro. Se frena un poco el partido. Estas jugadas tan locas de estos últimos minutos. Pase al centro. Podía llegar a contactar el remate. Gaby ahora lo va a intentar por la derecha, presionada por dos jugadoras del Rajoy. Recibe la ayuda de su compañera que se la lleva. Otra vez 2 contra 1 en la valla. Bullying. Bueno, el Rajoy yo creo que ha incrementado un poquito la intensidad de defensa. También las bolas en ataque están muy luchadas, los rebotes. Las bolas sueltas. Pero está muy bien asentado el Alcalá. El Alcalá ahora va por el centro. Elaya. María para Gaby, que estaba solo a la izquierda, pero no consigue controlar la bola. Lucía, 2 para 1. Intentó hacer una magia, no lo consiguió. ¡Ay! Que intentó contra la portera. Esta no tenía ángulo, intentó. Se cae. Falta en ataque, le pitan. Cuidado con Gaby, roba Nayara. Para Mili, hay cancha. Un 3 para 2, ya volvían las cuadras todas y consiguen robar la bola. Ahora el peligro es para la portería del Rajoy. Gaby busca el centro, no consigue, se le va un poquito, retrasa para atrás. Puede dar tiempo a sacarla sin que acabe el conteo de la colegiada. No. 1 minuto 21 segundos para que acabe la primera parte. 0-2 en el marcador. Pero el partido está vibrante, la verdad. Muy reñido. Muchas ocasiones. Vamos a ver, Cami. Se la va a pasar a Lara. Es quien recibe ahora mismo. Levanta la cabeza, busca movimientos de sus compañeras. Ahora encuentra un hueco, no
llegó a tiempo. Lucía hace un autopase, pero muy largo. Se lo lleva María Castelo, que pide calma. 1 minuto. Vamos a ver. Cuidado que consigue encontrar ese dribbling, el hueco, pero se la rebana Lara. Para Mili. Mili corre arriba. Mili intenta para la derecha, para la izquierda. Tira, parada. Y empieza otra vez para arriba el contragolpe a toda velocidad. 2 para 2. ¡Sul! No. Uf. Parecía que iba adentro, ¿eh? Qué jugada más buena. Cómo encontró por velocidad. Y el tiro desde aquí era gol, el tercero. 25 segundos para el final. Puede ser la última jugada. Roba Cami. No. Cuidado que se encuentra la bola. No estuvo rápida ahí. 10 segundos. Lo marca la portera. Roba. No consigue encontrar a su compañera. 2 segundos. Y se acaba la primera parte. 0-2 en el marcador. Alcalá se está imponiendo frente al Rajoy. Y las jugadoras se marchan al vestuario. Nosotros también hacemos una pequeña parada. Un saudiño, vémonos agora. Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. If you try just a little more times, I would have made you a believer. Would have showed you what it's like every single night. And the cuts are down like shades on walls. And I just broke up with my man like one ex and the cousin just see 'cause I'm done. Down, rude boy, get your foot up on my dash. Got all the receipts to my business woman. Little bit of heartbreak, a little bit of how could you do that? A little bit of talking out your ass, a little bit of look at what
what you had but could not hold, and that's on you, baby. Too bad. I'm about to make it hurt as I vroom vroom. Ice cold how I leave you alone, but please tell your mother I'ma miss her. So if you try just a little more time, I wouldn't make you a believer. Would have told you I was slide every single night. To be born again, baby, to be born again. You stay just a little few nights. I could have made you pray to Jesus when he showed you to the light. Every single night. To be born again, baby, to be born again. Non-believer, you pretend from the fool, but can't give back. Nice to leave ya, but I would be a fool not to ask. Do your words and gospel to you now? Keeping me strong, choosing to carry on after one. Too many lies would be wrong. So Set your pop tags on my shopping spree. Stay mad when I show them all the long receipts. They laugh at you, crash out like a comedy. I can't be a sugar mom, get a job for me, said. Well, let go, but let me live happily forever after more. I hope you learned something from a little fiasco. You played the game smart, letting little me pass go. if you try just a little more time, so would have made you a believer. Would have showed you what it's like every single night. To be born again, baby, to be born again. If you stay just another few nights, I could have made you pray to Jesus. Would have sold you to the light. Every single night. To be born again, baby, to be Season born up the again. cinnamon away. Getting rid of him, I'm only gonna make you need religion at the minimum. And I'ma do it diligent, I'm looking for a synonym. I'm trying to find out what to tell him, I ain't even feeling this. That love I'll never be deficient in. But see, you could wake up and take me like a vitamin. I learned the hard way to let go now and save my soul. You try just a little more time, so would have made you a believer. Would have shown you what it's like every single night. To be born again, baby, to be born again. You stay just a little few nights. I could have made you pray to Jesus.
just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Voltamos de novo partido contra que enfrenta ao Club Raxoi contra o Alcalá Hockey. 0-2 no marcador, gañan as madrileñas en castellano. Vale, vamos a ver quién está ahora mismo. Va a sacar el Raxoi, va a sacar Nayara para Mili Carrera, está también Lara y Lucía, el quinteto titular por parte del Raxoi. Y Alcalá saca a Gaby, Marina Monge, María Castelo y ¿quién está también? Ah, sí, Nerea Sánchez. Bajo palos creo que no hay novedades. Sigue Noa y Ana Sánchez, que sacó unas muy buenas intervenciones en la primera parte, salvó al equipo ahí de recibir algún gol. Vamos a ver. Lucía para Lala en el centro. Se gira, intentó el pase para Nayara, que no podía hacer nada, estaba dada la vuelta. Vamos a ver ahora Lara para Lucía. Parece que intenta el Raxoi en esta salida darle un poquito de caña al partido. Gaby para María. María por detrás de la portería, protegiendo muy bien. Cuidado, 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 que buscaba el tiro Celia. Dije mal antes, creo, del quinteto. Vuelve otra vez por detrás de la portería, no lo consigue. Mili es la que se lo lleva. Lara recibe la presión de Nerea. Consigue conectar con Nayara, que la pasa al centro. No llegó Mili para rematar, sí, para retrasar la bola. Y empezamos detrás. Marca la jugada Luis, el entrenador. Lara para Lucía. Lucía hizo un drible bueno. Tenía... ¡Tío! ¡Qué poquito faltó! Casi llega el 1-2 de Raxoi. No pudo ser. Leire en el centro. Ahora es María, que sube por la derecha. Otra vez por detrás de la portería, protegiendo muy bien. Cuidado, que se giraba muy bien. Dejaba el pase muerto. No consiguió llegar la jugadora de Alcalá, pero que el pase ya estaba. El hueco lo encontró perfectamente. Ahora Mili no consigue parar la bola. Se va a la esquina y se la queda Alcalá. Se cruza, bloqueo, no hay nada. Leire atrás para María. María lo va a intentar ahora, que intentó un muy movimiento de dribbling. Mili Carrera la pica, se queda la bola muerta, la portera se adelanta y lo consigue parar. Cuidado, Nayara, parecía que se la quedaba. No, 2 para 1. No consiguió el último pase, la jugadora delante de Lara. Consiguió frenar este ataque tan peligroso. Por detrás de la portería otra vez, a una mano, conduciendo la bola. Para atrás, para Gaby. Gaby para María Castelo. Castelo. Para un lado, para otro. No lo consigue. Para atrás. No lo ve claro. Ahora gira. Cuidado, que hizo muy bueno ese cambio. Pero estaba Raxoi metido en su área. Cinco segundos. No dio tiempo a sacar la bola ahí Alcalá. Marca
La colegiada asturiana el punto exacto, marca la distancia y se pone la bucha en juego. Falta en el bloqueo. ¿Esta es la sexta o la séptima? La sexta. Mili para el centro, va Nayara. Nayara no consigue controlarla. Se la va a quedar Nerea Sánchez. Nerea Sánchez por la derecha. La tira arriba. Muy larga para Mili, pero hay presión alta de Alcalá. Baja el apoyo para cruzarse de ante. Pasa la línea del centro, vuelve atrás. Ahora Lara para Lucía. Lucía cambia la diagonal. Empieza otra vez. Jugadas de atrás, cambios. Pasos de seguridad. Muy lejos de la portería. Se cae Nayara. Ha intentado hacer el bloqueo. Lucía recibe el esticazo de la portera. Muy atenta. Lara ahora otra vez para atrás. Para un lado, para otro, para un lado, nada. Vuelve, se gira. No encuentra nada. Otra vez la portera. Ahora sí. Señala el toque de la portera, de la bola detrás de la portería. Lara busca el centro, tira, ¡gol! ¡Gol de Lara! El segundo esta temporada, lo estaba buscando. Tiro certero justo detrás, después de ese saque de esquina. Vamos a ver el disparo. Imparable, la verdad. Se centró, tiró duro al palo corto y para adentro, 1-2. Queda mucho tiempo, 20 minutos todavía. Vamos a ver qué pasa si Rajoy consigue reaccionar o el Alcalá consigue frenar o incluso incrementar la renta. Tiro lejano de María Castelo, que fue alto. Saca Mili para Nayara, la protege, levanta la cabeza, para atrás para Mili otra vez. Cuidado que se queda sin tiempo. Sí. Va a sacar más atrás la bola. Pide espacio la jugadora madrileña. María Castelo la cruza, que bien encuentran esos huecos del pase, la verdad, estas jugadoras. Marina otra vez buscaba ese pase, muy bueno. Cuidado, Lucía llega por velocidad, tira alto. Queda la bola suelta. No, se detuvo el... Sí, pitó la colegiada, no dejó seguir por la bola alta. María Castelo para Carlota. Roba Mili, 2 para 1 para Lara, buena portera. Cuidado que Mili sigue otra vez, la intentó para Lara, no consiguió esta vez encontrar la bocha de su compañera, que se la dejó delante de la portería. Momentos muy buenos para el Rajoy, que está buscando el empate, pero cuidado. Hoy otra vez Lara roba. 3 para 2, se encuentra el centro de los patines de una jugadora de Alcalá y empieza la contra. Leire no consigue tampoco driblar al último momento.
Se para un poquito el juego, menos mal. Si no, nos quedamos sin voz. Vamos a ver. Lara para Lucía. Con Mili. Mili para Nayara. Intercambian posiciones. Puede haber tiro. ¡Gol! ¡Mili Carrera! ¡Mili Carrera! Empata el partido para el Rajoy. 2-2. Lo veníamos diciendo, Rajoy estaba muy incisivo en ataque, estaba buscando el empate y lo consiguió por medio de Mili Carrera. Vamos a ver otra vez la repetición, si está disponible para la gente de Argentina que saluda. Ahí vemos a Mili buscando el hueco, le dejaron ahí un espacio, arrastre y la cruzó para el otro lado a la escuadra. Brava Mili. 2-2, muy buen partido. Vamos a ver qué opina la entrenadora del Alcalá, la Pulga, que desde luego no se va a conformar con este empate. Está el partido súper abierto, la verdad quedan 17 minutos 56 segundos. La bola pasa de un lado para otro con mucha facilidad. Llega Alcalá, la verdad es que está llegando bastante bien, con pases muy claros delante de la portería que no frena el Rajoy. Quedan ahí, pero que tampoco encuentran el stick, que tiene una jugadora azul. María Castelo va a intentar desde el fondo. Otra vez. Cuidado, Cami. Le sale al paso. Marina. Otra vez desde el centro. Cuidado. Protegió bien. Que no sobrepasase Cami. Llegase. Pero 5 segundos pasaron. Y la bola es para el Rajoy. Nayara para Cami. Cami levanta la cabeza. Ve hueco, tira otra vez. ¡Upa! Que iba muy duro ese disparo. Cuidado que Rajoy está encontrando huecos para tirar. Castelo. Otra vez. ¡Ah! Se chocó contra el cuerpo de una jugadora esa bola. Ese disparo lejano. Mili. Intenta por el centro, Caracolea, otra vez. Atención, 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 otra vez tiro, que tiro, queda la bola suelta. No llega Nayara, cuidado que puede llegar el contragolpe. Sí, puede llegar. Atención que hay hueco también para el disparo de María Castelo, pasa por detrás de la portería. Ya la cierra el Rajoy, pero consigue dar el pase, cuidado que hay hueco, es para tirar. Portera, no, a Cotelo. Vamos, ahora va el Rajoy al ataque, se frena en el centro, pase atrás. Levanta la cabeza, empieza a ver los movimientos en el área. ¡Arrastre! ¡Gol! ¡Gol! Creo que fue Mili Carrera la que al final, chocando contra... No, fue la portera. Creo que la portera llegó a contactar un poco con la bola. El arrastre de Mili Carrera para adentro. Arrastró Nayara a la defensora fuera del área, fuera de delante de la portería. Y aprovechó ese hueco Mili para meter su segundo gol en este partido y a poner con ventaja al Rajoy. Ahora está el Alcalá de nuevo al ataque. Va a ser bola para el Rajoy en ese duelo.
Muchos rebotes que hubo. Se queja Kami de algo. Vale, Mili Carrera empieza desde atrás para Nayara por la banda izquierda. La cambia para Lucía, que hace un cambio de ritmo. Atención, que va a buscar el centro, intentó darle el pase hacia atrás, no lo consiguió. Atención al contragolpe otra vez. María Castelo intentó girarse y se le fue un poco la bola. Tiene una compañera para apoyarse y empieza otra vez el ataque. Va a tirar desde fuera. Uf, iba muy bueno ese disparo, la verdad. Y la mano de Noah. Mili Carrera, consigue, qué bonito movimiento. ¡Gol! ¡Qué bonito movimiento de Mili! ¡Qué movimiento técnico! ¡Cómo apañó esa bola! Se quedó sola con un pequeño gesto, hizo quedarse sola. Libró la portera por la izquierda, encontró el hueco para meterla adentro. 4-2, remontada ahora mismo en Vite. Aquí ya estaba que hizo el amago y encontró bajita para adentro. Saca ahora el Alcalá. Han sido muy buenos goles, todos los goles de hoy. Uf, estos son muy peligrosos también, están tirando desde fuera. Ya tuvimos sustos con el Alcalá, con este tipo de acciones lejanas. Tienen que estar muy atentas las del Rajoy si no quieren tener sustos. Sustos en Halloween, en Samaín, la noche de Samaín, aquí en Galicia llamamos Samaín a esta fiesta. Ni sustos ni tratos, diría la gente de las jugadoras Rajoy. Vamos a ver, el Alcalá por la izquierda, le intenta colar. Nayara muy atenta, la saca, pero recupera de nuevo. Otra vez, uf, mucho peligro ahí. Marina, la pichichi de esta temporada de momento, que estaba ahí con ganas de meter su gol hoy, A ver ese duelo, cuidado que se la lleva Mili otra vez. Mili Carrera. ¡Qué paradón! Con la manopla. Golpeó la bola, botó delante de ella con rabia la bola y la portera bravísima. Nayara peleando la bola, se la va a quedar. Pero no hay nadie. ¡Uy! Se pasó la bola ahí. No, intenta a la primera volear Mili Carrera sin peligro. Roba otra vez Lucía, cuidado que no está consiguiendo sacarla con claridad. En ese momento es el Alcalá. ¡Qué buena! La intentó la picadilla y por un pelo Kami y Nayara se llevan la bola para Lucía. Lucía intenta correr, intenta hacer un movimiento muy bonito. Sí, otra vez la toca lo suave para llevársela. Está esperando que suba una compañera. Ya tiene a Kami a la derecha, pero decide empezar desde atrás. 13 minutos 20 segundos para que acabe el partido. 4-2, el Rajoy acaba de remontar un 0-2. Sale Erara a la pista. Mucha intensidad en el terreno. Vamos a ver, busca ahora el contragolpe. No consiguen conectar las dos jugadoras. Kami roba detrás de la portería. Empieza el conteo la colegiada. Ya pasa para atrás. Tiene a Lara. Lara para Kami. Kami detrás de la portería. La portera se coloca muy bien. Tiene a Mili esperando en la esquina del medio del campo. Lucía vuelve atrás. Está presionada. Cuidado que se incrementa la presión. Se la saca por adelante. Bien, recibe Mili Carrera en la esquina. Va a empezar todo otra vez atrás. Esta posición está siendo igual de las más largas de partido. Roba
Cuidado, muy bien, muy atenta a esa defensa de Lucía. No le dejó dar la vuelta. Mili Carrera para Lara. Lara, ¡oh! Protesta la grada, protesta la jugadora. Se levanta Mili Carrera para Cami. Lara combina con su hermana Lucía. Insisten por el lado izquierdo. Intenta ahora encarar. No lo consigue. Va a perder la bola. Y recupera. No, Mili vuelve a robar. Carlota levanta la cabeza. Busca la mejor alternativa. Va a ser Gaby. Gaby para Antúnez. Se frena el partido, busca una alternativa hacia atrás. Ahora cambia de ritmo de Gaby. Va a pasar por detrás de la portería. Se empiezan los movimientos. Roba Lucía. Busca ahora por la valla. Cuidado que puede haber un 2 para 1. Encara. Lara. No lo consiguió. Qué estirada de la portera. Gaby ahora se gira rápidamente. Frena para atrás. Revira. Impacta en la. Se disculpa la colegiada Elena González Lolo y se queda la bola el Alcalá, como podía ser otro modo, que era la que tenía la bocha en ese momento. Gaby para Leire. Leire tira en el centro buscando el desvío de su compañera. Lara hace falta en esa pugna por la bocha. Se saludan deportivamente Martina y Mili, seguramente por la acción de antes. Pide espacio, saca ya. Mucha tensión. Todas muy atentas, no bajan la guardia, tienen que estar al 100%. Consigue girarse Nerea para Marina. Marina busca la portería, que intenta hacer una magia, no lo consigue. Lucía protege con movimiento, se gira y va a retrasar para Mili. Lara recibe la presión de Gaby. Gaby con un giro consigue Lara. Otra vez para atrás. Ya está totalmente replegado en rombo el equipo de Alcalá. Se chocan, salen disparados sticks. Falta. La séptima. Lara en la esquina. Se incrementa la intensidad en la defensa. Roba Gaby. Se marcha como un cañón hacia arriba. Atención Leire. Gaby. Intentaron triangular por los pelos. No intercepta ese pase cerca de la portería del Rajoy. Leire. Se la deja a su compañera. Ahora atrás a Gaby. Gaby desde el centro, impacta en Mili Carrera, tiro. Atención que intenta otra vez. Muy buen movimiento, conseguía encontrar el espacio para el tiro. Y el stick, que bien está defendiendo esta jugadora. Tiro alto, intentaba desviar. Alta. Tiempo muerto. Veremos quién lo ha solicitado. Cualquiera de los dos puede ser. Pero fue Luis Aceituno del Rajoy, que tiene que proteger este resultado. La verdad es que está el partido todavía muy en el aire. Ocasiones por los dos lados otra vez. Es verdad que Rajoy ha tenido ahí una batería de ataques espectaculares, mucha claridad en la llegada, podía haber llegado a incluso meter alguno más,
tuvo suerte también en sus ocasiones, se fueron para adentro con gran acierto de las jugadoras, pero el Alcalá está ahí y la verdad es que sus armas, sus espadas están en alto y están también teniendo mucha llegada, pases con claridad. Ahora sus tiros lejanos se viven con peligro y vamos a ver cómo plantean este final del partido. 8 minutos 40 segundos. Está limpiando ahora mismo la banda, no sé si se llega a ver. No sé si cuando ha bebido alguna jugadora se ha caído un poco de agua. Están ahora secando el parqué. Bueno, el parqué del pabellón que está reformado, está inaugurado después de un año y pico que estuvo de reforma este pabellón, que necesitaba una reforma, la verdad, y que casi está de estreno. Lleva unos meses en funcionamiento. Por el otro lado también ha pasado lo mismo. También ha necesitado ser secado el parqué. De nuevo empieza Mili Carrera para Lara. Intenta por el otro lado, no lo consigue. Gaby por detrás de la portería, levanta ya la cabeza, ya planeando el siguiente movimiento para Marina. Marina combina con Nerea. Se la va a quedar Mili Carrera para Lara. Cuidado, se consigue salir por atrás, detrás de las piernas. Y retrasa de nuevo para Lucía. Combina apoyándose de la esquina redondeada para pasarla a Lucía, que se la pasa a Lara. Otra vez le llega a Nerea. A Nayara. Ups, que casi roba. Estaba Lucía para apoyar esa última jugadora, pero intercepta Marina. Leire, manopla de la portera. Cuidado que sigue Gaby. Rápida de stick. Retrasa. Tiro lejano, intentó interceptar, cuidado que se la bola queda suelta. Y bullying, pita la colegiada. Conseguía hacerse con el rechace, remató de nuevo y pita bullying. Se va a sacar desde el lado derecho de la portería. Lo van a luchar Gaby y Lucía. Lucía por detrás de la portería.
para Nayara. Nayara tiene que levantar la cabeza para Lara. Lara se va por el centro, intenta ir por el medio, abre para Mili. Cambia Lucía. Gira y busca el hueco, otra vez para Lara. Sigue la circulación, el Rashoi. Ahora por el medio. Intentó el amago Mili y qué peligro después de haber metido esos 2 goles. Lara ahora intenta por el medio otra vez, se puede colar. ¡Pase para Nayara! No lo consigue. Atención que hay contragolpe. 2 para 2, 2 para 2, 2 para 2. ¡La pica! Muy bonita Marina. Pero paró la portera. Nayara. Lucía por la derecha, está sola. No hay nada. Lara para Nayara. Nayara se da la vuelta. Levanta la cabeza. Estaba. Lara lo consiguió, pero muy desviado. Otra vez Lara para Nayara. Se la devolvió y también fuera. Está encontrando ahora los huecos el Rashoi. Quizás también porque el Alcalá necesita presionar muy alto. Levantó mucho el stick la jugadora del Alcalá. Aún está mojado. Parece que aún está mojado. No, un problema con el patín de Lara. Bueno, parece que todo en orden. Aprovechan para ajustarse protecciones. 5 minutos 37 segundos. Da ánimos el banquillo del Alcalá a sus jugadoras. Mueve Mili. Se va a acabar el tiempo. La saca para arriba como puede. Recupera María Castelo. Va a tirar. Impacta en las espinilleras de Lucía. Mili luchando en la valla atrás. Consigue marcharse. Cuidado que coge pista. Ya están 3 jugadores, rodeada de 3 jugadoras del Alcalá. Se tiene que dar la vuelta. Pase atrás contra la valla y se va fuera. Ay, se lastimó una persona. Se lastimó una persona en el banquillo. Vaya. Bueno. Pobrecita. Una mujer que acompaña al Alcalá, que estaba, no sé si era delegada, recibió el golpe en ese extraño que hizo la bola al chocar contra la valla. No iba muy fuerte, pero claro, es que estas bolas hacen mucho daño. Se te da. Bueno. Esperemos que no sea nada. Está también la Cruz Roja. Esperemos que la atiendan rápido y que no sea nada. Se reanuda el partido. María Castelo habla con sus compañeras. Va a tirar otra vez. Llega el tiro, pero para el Rashoi esa jugada. Lara es la que intenta mal salirse. Quedar muy pocos segundos para que pite la colegiada. Ya estaba ahí. Perdió la bola el Rashoi ante la buena presión del Alcalá. Para María Castelo, levanta la cabeza, consigue filtrar el pase, tiro al centro, Gaby se lo queda, vuelve a retrasar, puede que sea el mismo guión que antes, busca el arrastre, Nayara será que intercepta, Lucía, se la lleva con mucha
claridad Marina Monge. Y empieza la jugada de nuevo. Desde atrás, tiro en el centro, pase filtrado al centro, que se lo queda esta vez, no consigue encontrar el tiro. Lara con María Castelo. Lucía ayuda. Encerrada atrás, se la va a quedar Gaby. Gaby tiene hueco al centro, se gira, mira a su compañera. Va a tirar otra vez a la valla. Se la queda Marina Monge. Otra vez Gaby, va otra vez el tiro, mismo guión, misma jugada. Esta vez bateó la defensora del Rajoy. Empieza la jugada detrás de la portería del Alcalá. Sube Gaby. Ya se hace el movimiento de pase, esta vez para María Castelo. Castelo busca centro, guante. Atención Lara, que puede agarrarla e irse al centro, puede agarrarla. Es muy bien frenada por María Castelo. Toquetea detrás de la portería la bola y va para Cami. Cami arranca por el centro, levanta la cabeza. Mili la espera en el medio de campo. Otra vez cambia de ritmo, se la pasa por detrás de la espalda, intenta caracolear, se queda solo al palo. Atención. Elaya a la izquierda, vuelve a tirar. Cuidado, que pase más bueno y remate. Se la encontró la portera. Atención, Lara ahora. Tiene a Cami al otro lado. No lo ve claro. Atención, que va a mucha velocidad de la defensora. Nayara. Combina con Cami. Pase muy malo. No sé si conseguirá sacarla. Se la va a quedar. Se la queda para que no saquen rápido. El tiempo estaba corriendo, ya se ha parado. Pide atención el entrenador del Rajoy. Recoloca a sus jugadoras. Pase a María Castelo. Estaba intentando ya buscar el disparo. La filtró. Cami va a llegar. La portera la tira alta, la otra recontrola con el empeine maravillosamente. Atención, que tiene tiro. Parada de Noa Cotelo. Mili Carrera ahora. Se frena. Tiene 3 jugadoras del Alcalá con ella. Se la llevan ellas. Cuidado, que tiene pase en el centro. Tira. Se encuentra los patines de Cami. Cami Venegas. Para Mili. Lara. Se deshace de las bolas con imprecisión. La va a robar el Alcalá. Elaya Aro. Es la sube para Marina Monge. Todas las jugadas ya son peligrosas. Está todo con mucha tensión. Hay hueco para el pase. Lara se la queda. Pasa por detrás de la portería. Intenta encontrar a Nayara. La recibe para Mili. Cami consiguió un toquecito, pero la bloquearon. No pudo llegar. Minuto 10 segundos. Nayara roba en el centro del campo. Ay, hachazo ahí. Se la va para el Rajoy. Un minuto 6 segundos. Nervios a flor de piel. Puede haber empate, puede haber gol por parte del Rajoy. Se va la bola suelta, se la lleva Lara, la presionan 2 jugadoras del Alcalá. No consigue sacarla con claridad. Cuda, buen regate de Lara para Cami. No consigue controlar. María Castelo cambia de ritmo. A una mano. Se la pasa a... intentó el pase, no había nadie. Ya juegan de memoria. Intentando las últimas filigranas para conseguir meter gol. Las jugadoras de Alcalá. 4-2 en el marcador. 20 segundos.
Lara se da la vuelta, rodea de 3 jugadoras, todas, la defensa a la jugadora que tiene la bola. Uy, casi llega el gol. Atención que está todavía mucho peligro delante de la portería. Quedan 3 segundos. Se acabó el partido. Ganó el Rajoy a uno de sus rivales directos este año y como otras temporadas. Un duelo muy igualado que esta vez se lo lleva el Rajoy remontando un 0-2. Fantástico partido de ambos equipos. Se saludan todos. La afición del Rajoy y los niños empiezan a posicionarse para recibir el saludo. Choque de manos de las jugadoras. También con los técnicos y delegados. Fantástico partido el que hemos vivido hoy, que deja, bueno, el Rajoy tiene ha ganado todos los partidos menos un empate, y el Alcalá esta es la segunda derrota, yo creo. Entonces, bueno, grandísimo partido de las jugadoras del Alcalá, que ahora van a salir al centro. Y yo creo que nos vamos a despedir por hoy. Dejamos las imágenes para que disfrutéis de este final de partido. Un saludo para todas y todos. Nos vemos